días, mi nombre es María Josefina Graciani y en esta oportunidad nos acompaña la señora Rosy, que me escribió a mi correo electrónico mari.j.g@hotmail.com y me manifestó un problema que me pareció muy importante que hoy lo tratáramos. Señora Rosy, ¿cuál es su problema? Doctora, buenas tardes, doctora. Es que yo tengo un problema. Doctora, tengo una hija que desde hace 4 meses su esposo no le pasa ni siquiera para la alimentación de los niños. Doctora, no nos da ni siquiera para la pensión de alimentación de los niños. Doctora, y bueno, con lo que ella gana y con lo que yo trabajo, doctora, no nos alcanza para nada, doctora. Ni siquiera un par de cholas le podemos comprar a los niños. Ni siquiera le podemos comprar un tapabocas, doctora. Andamos desesperados, no sabemos qué vamos a hacer. Bueno, fíjese usted, señora Rosy, ahora hablamos de la obligación de manutención, no de la pensión de alimentos, obligación de manutención. Y podemos señalar que la obligación de manutención forma parte de las instituciones familiares, al igual que la patria potestad, el régimen de convivencia, la responsabilidad de crianza y la custodia, de conformidad con el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué comprende esta obligación de manutención? Esta obligación de manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, alimentación, educación, cultura, asistencia, medicina, recreación, deporte y hasta las cholas que necesitan sus hijos, sus nietos, señora Rosy, en este caso, para su pleno desenvolvimiento de la personalidad. Esta obligación de manutención es el efecto de la filiación legal o judicialmente establecida en una sentencia definitivamente firme que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos e hijas que no han alcanzado la mayoría, señora Rosy. Esta obligación subsiste aun cuando exista privación o extinción de la patria potestad, así lo establece el artículo 366 de la LONA. ¿Cuándo se extingue esta obligación de manutención, señora Rosa? Se extingue en 2 circunstancias. La primera es cuando el niño, la niña o el adolescente se muere o ha alcanzado la mayoridad. O hay una excepción que a pesar de tener menos de 25 años, igualmente puede solicitar la obligación de manutención cuando demuestre que está incapacitado física o mentalmente para proveerse de sus propias deporte, medicina, pago de colegio, etc. En ese caso, igualmente debe solicitar esa obligación de manutención ante un tribunal de primera instancia o acudir a los organismos que posteriormente les voy a mencionar. El segundo supuesto, señores, por la muerte del obligado o obligada, o sea, del papá o de la mamá. Pero en este caso, o igualmente que ese papá o esa mamá estén impedidos física e intelectualmente o no tengan los medios para cumplir con esta obligación de manutención. Aún en estos casos, la obligación de manutención recae o se extiende a los hermanos y hermanas mayores de edad del niño, niña o adolescente. También recae en los ascendientes, vale decir, a los abuelos y a los abuelos más próximos. Fíjense, ya usted está cumpliendo, si se quiere, con esa obligación de manutención, señora Rosa. Yo estoy cumpliendo con mi obligación. Pero fíjense, en el caso de que los abuelos estén, por ejemplo, uno aquí en Caracas y otro en México, hay que demandar la pensión de obligación a ese abuelo que está más próximo a los niños, niñas o adolescentes. Igualmente recae sobre los parientes colaterales, sobre la persona que represente al niño, niña o adolescente a falta de padre y de madre, o la persona a la cual le fue otorgada la responsabilidad de crianza. ¿Dónde se establece eso? En el artículo 368 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Señora Rosy, una pregunta. ¿Qué edad tienen sus nietecitos? 3 y 5 años. Uy, imagínate, tú eras tan joven. Entonces, fíjense, en esos casos, los padres, papá o mamá, abuelo o abuela, tíos, hermanos, Ministerio Público, Defensa Pública de los niños, niños o adolescentes y el Consejo de Protección pueden solicitar esta obligación de manutención ante un tribunal de primera instancia.
Pero si el papá, mamá o familiares acuden al Ministerio Público, a la Defensoría del Niño ni Adolescente, al Consejo de Protección, estos organismos abren un procedimiento, notifican a la otra parte, en este caso el padre, trata de conciliar con ese señor. Si no hay ningún tipo de conciliación, estos organismos llevan esas actuaciones a un tribunal de primera instancia, que es el organismo que se va a encargar de tramitar esa obligación de manutención, y mediante una sentencia definitivamente firme obligan al papá de sus nietos a que paguen esa obligación. ¿Entendió? Doctora, yo cumplo con mis obligaciones. Yo sé, señora Rosy, fíjese, hay otro supuesto. Cuando los niños tienen de 12 a menos de 18 años, igualmente pueden acudir al Ministerio Público, a la Defensoría del Niño ni Adolescente, a los consejos de protección o a un tribunal de primera instancia. Pueden hacerlo solos o asistidos por abogados. ¿Por qué? Porque los adolescentes, de conformidad con esta nueva ley, tienen la capacidad procesal para acudir solos ante estos organismos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si un adolescente va a un tribunal de primera instancia, el juez tiene la obligación de recabar esa información, abrir el expediente, nombrarle un defensor público con quien se entenderá toda la secuencia del juicio hasta una sentencia definitivamente firme. Doctor, ¿y si los niños no están reconocidos por su papá? No hay ningún problema, señora Rosy. Fíjense, los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos, hayan nacido dentro o fuera de un matrimonio. En estos casos, como ya les señalé anteriormente, deben estar asistidos por esos representantes y acudir ante esos organismos, ya que la filiación esté probada directamente, por ejemplo, en el caso del matrimonio, o judicialmente, o exista alguna documentación o alguna prueba que establezca esa relación filial. En cualquiera de esos casos, usted puede demandar la obligación de manutención. ¿Me entendió? ¿Me supe explicar? Perfecto, señora Rosa. Entonces, fíjese usted, recapitulemos. En primer lugar, pueden acudir al Ministerio Público, también pueden acudir a la Defensa Pública de Niños, Niñas y Adolescentes, también pueden solicitar esa obligación de manutención por ante la Defensoría del Niño, Niñas y Adolescentes, a los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, y también pueden acudir a los tribunales de primera instancia competentes en la materia. ¿Quiénes pueden acudir? Los representantes de esos niños o adolescentes o los adolescentes. Igualmente pueden acudirlo solos porque, como dijimos anteriormente, tienen la capacidad procesal para intentar la acción de obligación de manutención. Bueno, amigos, hasta aquí. Espero haberles ayudado con este tema. Cualquier información, cualquier duda, por favor, mándenme un mensaje a mi correo electrónico mari.j.g@hotmail.com y con mucho gusto puedo aclararles sus dudas. Hasta luego.